Dicen que no podían asesinarlo. Lo envenenaron con cianuro, le dispararon en el corazón, lo golpearon hasta dejarlo inconsciente, y aún así se levantó. Un campesino analfabeto que se convirtió en el consejero personal de la familia más poderosa del mundo. ¿Fue un milagro viviente o el mayor impostor de la historia? Esta es la historia de Rasputín. Rasputín no fue solo una figura excéntrica, fue el símbolo de un imperio en ruinas, el reflejo de un pueblo desesperado y la prueba viviente de lo que pasa cuando el poder cae en manos del miedo y la fe ciega. Santo, loco o farsante, lo cierto es que nadie salió ileso después de cruzarse con él. Pero para entender quién fue, hay que entender ese momento. Estamos en la Rusia a finales del siglo XIX. Un imperio inmenso, rico en recursos, pero atrasado tecnológicamente, dividido socialmente y gobernado por una monarquía obsesionada con mantener el control absoluto. Mientras Europa avanzaba con la revolución industrial, Rusia parecía estancada en la Edad Media. Y en el centro del poder estaba el zar Nicolás II, un hombre débil, profundamente religioso, pero incapaz de gobernar con firmeza. Mientras el imperio temblaba, en un pequeño pueblo siberiano nacía un niño llamado Gregory. Gregory Yefimovich Rasputin nació en 1869, en una aldea rural tan aislada que ni siquiera tenían caminos adecuados. Era un niño raro, no aprendía rápido, no hablaba mucho, pero tenía una mirada intensa. Algunos decían que podía ver dentro de las personas. Otros lo veían como un simple campesino torpe. A los 28 años, tras una supuesta visión religiosa, abandonó a su esposa y a sus hijos y se fue de peregrinación. Caminó kilómetros por Siberia, visitó monasterios y fue allí donde aprendió a leer un poco y sobre todo a manipular la espiritualidad. A inicios del siglo XX, Rasputín llegó a la capital imperial y aquí empezó su verdadero ascenso. Era sucio, desaliñado, con una barba larga y ojos que según testigos no podías dejar de mirar. No encajaba con los nobles ni con los religiosos y sin embargo lo escuchaban. ¿Pero por qué? Porque tenía lo que muchos buscaban: respuestas, seguridad y una extraña capacidad para hacer que la gente se sintiera liberada. Pronto su nombre empezó a circular entre aristócratas, como el monje que cura almas, aunque en realidad nunca fue ordenado como monje. En 1904, el zar y la zarina tuvieron su quinto hijo, Alexei, pero había un problema devastador. El niño tenía hemofilia. Cualquier golpe, herida o sangrado interno podían matarlo. Los médicos no encontraban solución y ahí es cuando entra Rasputín. Una noche, tras una grave hemorragia, la zarina Alejandra llamó a Rasputín. Él oró, tranquilizó a la familia y milagrosamente el niño mejoró. ¿Fue coincidencia? ¿Fue el descanso? ¿La suspensión de la medicina? ¿O fue un milagro? No importa, porque desde ese momento Rasputín se convirtió en una figura intocable en la corte imperial. Alejandra lo veía como un enviado de Dios y eso lo colocó en el corazón del poder. Pronto empezó a opinar en asuntos de Estado, intervenía en nombramientos, decisiones políticas e incluso daba consejos en medio de la guerra. Y esto provocó el odio de la élite rusa. Nobles, militares, obispos, nadie entendía por qué ese campesino sucio tenía tanto poder. Y para nada ayudaba a su vida privada. Mientras en el palacio lo veían como un místico, fuera tenía otra fama: mujeriego, borracho y descontrolado. Participaba en orgías, entraba en tabernas con muchas mujeres y se decía que usaba la religión como excusa para acostarse con mujeres. Debes pecar para purificarte, decía. Su nombre aparecía en periódicos, en los pasillos del ejército y en la calle, pero nadie lo tocaba porque el zar seguía confiando en él. Pero aquí es donde la historia se divide.
Algunos creen que tenía poderes reales, hipnosis, magnetismo e incluso manipulación energética. Otros piensan que era simplemente hábil para leer a las personas, usar la sugestión y aprovechar el momento. Una Rusia rota, desesperada, que necesitaba creer en algo. Un estudio moderno de 2004 sugiere que su cura pudo venir de una orden simple: no le den aspirina, un anticoagulante que empeoraba la hemofilia. ¿Fue instinto, suerte o conocimiento oculto? Nadie lo sabe. En 1916, sus enemigos ya no aguantaban más. El príncipe Félix Yusupov, uno de los hombres más ricos de Rusia, decidió organizar su asesinato junto a otros nobles. Le ofrecieron una cena, le sirvieron vino y pastel con cianuro, pero nada. Le dispararon en el pecho y se levantó. Le dispararon de nuevo, pero siguió vivo. Lo golpearon, lo apuñalaron y finalmente lo arrojaron al río helado del Neva. Días después, cuando recuperaron el cuerpo, se decía que tenía agua en los pulmones. Significa que murió ahogado, intentando escapar. Ahí nació la leyenda de la inmortalidad de Rasputín. Menos de un año después, el imperio cayó. El zar abdicó, la revolución bolchevique tomó el poder y la familia Romanov fue ejecutada. Rasputín ya no estaba, pero su sombra seguía allí. Para muchos, su influencia fue la gota que derramó el vaso. Para otros, solo fue un chivo expiatorio de un sistema condenado desde mucho antes. Rasputín no fue un mago, ni un demonio, ni mucho menos un santo. Fue un hombre astuto, carismático, en el lugar y el momento exacto. Fue la representación viviente de lo que pasa cuando el miedo y la fe reemplazan la razón. Y aunque lo mataron brutalmente, su historia sigue viva, porque más que un personaje, Rasputín se convirtió en un símbolo del misterio, del poder oculto y el fin de una era. Rasputín no era inmortal, pero su historia sí, porque algunos hombres desaparecen y otros simplemente se transforman en leyendas que el mundo no puede olvidar.